Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer capítulo de nuestro curso de lubricación, en el que identificaremos los tres estados de la lubricación. Si deseas más información, puedes consultar el curso completo. Te dejamos el link del video abajo en la descripción. Los estados de la lubricación son tres: hidrodinámica, de capa límite y combinada. Todas proveen la protección necesaria y su inexistencia da pie a los problemas de los que ya te hemos hablado en este canal. La lubricación hidrodinámica se consigue al sumergir o rodear parcial o completamente el elemento rodante o deslizante en aceite o grasa, lo que le permite desplazarse con facilidad y sin fricción. Este estado podemos apreciarlo en una transmisión donde los engranes están sumergidos en aceite que es distribuido a todo el sistema por el rodamiento mismo de los engranes. Una forma más sencilla de entender la lubricación hidrodinámica es compararla con un vehículo que atraviesa un charco de agua. Las ruedas, al entrar en contacto con el agua, dejan de friccionarse contra el suelo, provocando que el auto flote. Algunos lubricantes incluyen aditivos sólidos como el bisulfuro de molibdeno o el grafito, con el objetivo de que operen como un lubricante de reserva para situaciones en las que la película hidrodinámica se rompe por golpes, vibraciones o alguna fuga de lubricante. Aquí, los sólidos fungen como micro rodamientos que impiden el contacto metal con metal. A este estado de lubricación se le llama de capa límite, y esta no es la única situación en la que está presente, ya que existen los lubricantes de película seca que se utilizan en sitios en los que se requiere una lubricación segura y sin riesgo de contaminación. Tal es el caso de algunas industrias alimenticias para sus rieles o poleas, también en las textiles para sus agujas y guías. Retomando el ejemplo del automóvil anterior, supongamos ahora que se encuentra con grava suelta o arena en el camino. En este caso, cuando las llantas la tocan, el auto es suspendido del suelo y se pierde el control, ya que la arena y la grava están impidiendo que las ruedas se adhieran por fricción al suelo, de modo que, aunque pisaras el freno, el movimiento continuaría. Por último, tenemos la película combinada o mixta, que utiliza la lubricación hidrodinámica y de capa límite en conjunto para trabajar. Los motores de combustión interna se valen de ella, ya que requieren de un aceite con aditivos antifricción que deje una película lubricante adherida a las piezas para que al momento del arranque no haya fricción, y posteriormente suministran un flujo constante del mismo lubricante cuando el motor ya se encuentra en operación. Ahora que conocemos los estados de la lubricación, estamos listos para aprender cómo opera una película lubricante, sus propósitos y conocer los principales indicadores de una mala lubricación, tema que te explicaremos con detalle en el siguiente capítulo. Te invitamos a visitar nuestro canal, donde tenemos mucha información útil para ti. Ya sea que estés aprendiendo o laborando en la industria, estamos seguros de que podemos ayudarte. Por ello, te dejamos nuestras redes sociales y nuestra página de internet www.lubrol.com para que puedas contactarnos y recibir una asesoría totalmente gratuita. Yo me despido, mi nombre es Hernando Polanco de Lubricantes Especializados Lubrol. Nos escuchamos en el próximo video y te leemos abajo en los comentarios.